Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un proceso personal que he venido viviendo durante los últimos años, el cual me ha ayudado a integrar, a sanar, a manifestar también eh, y a soltar. Lo que más me ha ayudado a este proceso es a soltar esas heridas del alma, esas heridas personales pero también ancestrales y que de cierta manera he venido yo como alma a vivir, a transitar, como misión divina. En el año 2023 estuvimos con mi pareja, con mi esposo, estuvimos en Guatavita, estuvimos en Zipaquirá, en la iglesia de Sal, y estuvimos en Villa de Leyva. Este viaje era un viaje que anhelábamos muchísimo, nos trajo muchísima, pero muchísima luz, pero por lo general cuando levantamos mucha luz, cuando llega luz, se levanta muchísima oscuridad, ¿sí? ¿Qué se refiere a eso? Pues se levantan las heridas, se levanta el dolor, se levanta todo eso que estaba detrás, ¿sí? Que estaba detrás del velo, perdón, o que estaba detrás de todo arrumado, 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 y nosotros lo único que habíamos hecho era tapar, 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 viviendo la vida de una forma normal, pero de cierta manera esas heridas seguían ahí, y de cierta manera lo que hacía conmigo era autosabotearme, ¿sí? Los, ¿Por qué cuento esto? Porque los últimos días he venido sintiendo medio gripa, pero me dio una gripa diferente, ¿sí? Me sentía muy ahogada, no podía dormir en las noches, eh, tenía como, no recuerdos, pero sensaciones en mi cuerpo. ¿Qué sentía? Sentía mucho dolor en el pecho, sentía desasosiego, sentía tristeza, sentía depresión, pero era algo momentáneo, no era que ay, todo el día me la pasara así, no. Era como unas memorias celulares que empezaban a activarse, se activaban, yo me hacía consciente de ellas, me preguntaba por qué las estaba viviendo, no recibía respuestas, pero se iban, ¿sí? ¿Qué pasa? Volviendo nuevamente al año 2023, después que hicimos ese paseo, a los días nos fuimos para una finca y en ese tiempo habían elecciones. Resulta que cuando estábamos en la finca, eh, los vecinos alrededor nos contaron que a unos pocos kilómetros, no, kilómetros no, unos pocos metros de la finca habían puesto unas vallas de grupos al margen de la ley. Eso despertó en mí un miedo, no, o sea, no, yo siento que yo nunca había sentido eso, ni siquiera cuando era niña y cuando vivía vivencias así. Se me despertó miedo, se me despertó mucha tristeza, se me despertó esa sensación de querer salir corriendo y no querer estar allí. Eh, que efectivamente lo hicimos a los 2, 3 días que pasó eso, no aguanta porque las vacaciones eran más largas, tuvimos que venirnos, devolvernos, pero eso se quedó allí, ¿sí? Entre comillas, para mí se quedó allí, ¿sí? Ya después de eso, todos estos días, digamos que en el país ha venido presentando ciertos sucesos que han despertado nuevamente esas memorias en mí y yo no me estaba dando cuenta que era eso. Entonces, tenía gripa, tenía sensación de ahogo, tenía sensación de no poder respirar. Veía ciertas noticias, pero no había logrado como hacer ese empalme y darme cuenta qué estaba pasando, porque al final de cuentas estaba conectada con el colectivo y con lo que estaba sucediendo. Hoy, justamente hoy, en, hablando con mi esposo,
tuvimos una conversación referente a... Entonces estábamos hablando con mi esposo, con mi pareja, sobre situaciones que se habían vivido en su trabajo, ¿sí? Entonces yo empecé a integrar, se me vino un proceso de integración, se me iluminó el coco, o se me iluminó como todo, y empecé a entender de dónde venía este dolor que estaba sintiendo, de dónde venía este ahogo, de dónde venía absolutamente todo esto que yo estaba sintiendo. Y me di cuenta que originaba de mi niñez, ¿sí? Y a pesar que de mi niñez, los procesos que yo vivía en mi niñez no generaron trauma, ¿sí? Eh, pero sí generaron, o sea, sí lo generaron porque yo, adulta, ya a la hora de 30 años en esa época y 33 ahora, estaba viviendo ataques de pánico, ataques de miedo, ataques de sentirse vulnerable. Evidentemente sí causó trauma, pero yo de niña no lo entendía. Entonces pasaban cosas como, por lo menos ahora. Ahora me sucedía que me levantaba a las 2 de la mañana con dolor en el pecho o a las 11 de la noche aproximadamente me empezaba a sentir como una ansiedad, un miedo, no sé, muchas cosas. No entendía, ¿sí? Y hoy que pude integrar y que pude ver, bueno, ¿qué pasaba? Mi papá era policía en un país donde había conflicto armado, ¿sí? Donde vivíamos en lugares donde eran zonas llamadas de alto riesgo. Entonces, en las horas de la noche podía pasar que mi mamá me pasara de la cama, yo me despertara, digamos, tipo 3 de la mañana, viendo que estaba durmiendo en la cama de mis papás y le preguntaba, mami, ¿qué pasó con mi papá? ¿Dónde está? Y ella me dijera, no, mami, hubo una bomba y su papá le tocó irse. Entonces, evidentemente yo de niña, ¿qué hacía? Me volvía a dormir esperando que volviera a ver a mi papá en el día, ¿sí? Mm, digamos que ahora pues lo cuento de forma no tan fácil, pero sí esta mañana que como que tomé la conciencia y dije, "Jue madre, es obvio que esta niña sí tiene un trauma o un conflicto referente al conflicto, ¿sí? Porque se le activa inmediatamente eso, ese pánico, ese miedo escénico, ese miedo a qué va a pasar, ¿sí? Quizás era un miedo que yo de niña no, era muy niña, no entendía, tenía 6 7 años, creía que era algo normal, ¿sí? Ahora de adulta me doy cuenta, no, eso no era normal para nada. Y fueron muchos episodios así, eran momentos por lo general era en la noche, entonces obvio, ahora en las noches se me están despertando estas memorias de mucho sufrimiento, mucho dolor, como el pecho muy apretado, muy en agonía, podría decirse. Bueno, esto siento que si lo viví, si es un proceso de mi vida, es porque por algo lo viví, ¿sí? De esta manera, digamos, de este lado. Em, pero que ahora, con tanta luz que va ingresando al planeta, tanta luz que va como integrándose, esas heridas que estaban ahí como puestecitas, escondidas, tras otra escondida, 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 en capas, en capas, en capas, se fueron destapando, destapando, hasta llegar a verlas directamente y aceptar de que esto pasó, esto ocurrió, transmutarlas, liberarlas y pasa a hacer ese proceso no tanto de limpieza, sí, limpieza obviamente, pero de vaciarme. Estoy en un proceso de vaciamiento.
Y al contarte esa historia, quizás tú estés en un proceso de vaciamiento. Y quiero que sepas que no estás solo. Siempre, siempre, siempre hay guía, siempre hay acompañamiento. Nunca, nunca estamos solos. Por ejemplo, mi papá cuando se iba nunca estaba solo. Siempre tenía un guía, un angelito que lo cuidaba. Gracias a Dios terminó su carrera y aún está acá conmigo, ¿sí? Entonces, mm, siempre, siempre hay una ayuda, siempre hay un acompañamiento. Siempre hay como, estamos como en ese proceso de reunir las piezas que nos van a llevar a dar esos saltos que tenemos que dar para avanzar. Pero hay que vaciarnos y hay que liberar, liberar mucho, porque esta memoria, digamos que estaba en mí, obviamente, la pudieron haber vivido todos nuestros ancestros o mis ancestros, porque Colombia no ha salido, digamos así, del conflicto, digamos, muchos años en él, ¿sí? Periodos en los que hubo mucha guerra, mucho conflicto entre dos bandos, después tres, después cuatro, después cinco, después se metió uno, después se metió el otro. Y lo único que nos queda como digamos, como los herederos de esta guerra o de este conflicto es sanar y perdonar y liberar. Y esa es la invitación, a que liberemos, a que perdonemos, a que no vale la pena continuar con esto. O sea, se están liberando estas memorias en nosotros. Podemos sentir enojo, rabia, frustración, continuar en el ciclo o simplemente mirarlo a los ojos, decir, sí, esto pasó, esto sucedió, pero me permito liberarlo. Bueno, y antes de irme, quiero hacer una meditación, ¿sí? Para liberar y transmutar mis memorias y tus memorias, ¿sí? ¿Sí? Para que nos ayude a liberar, a liberar, a liberar esas memorias celulares que se encuentran dentro de nosotros, que quizás son memorias celulares de dolor y ayudarlas a transmutarse, a transformarse, a que todo en el universo se transforma, nada es desechado, todo se transforma, todo se transforma. Asimismo son esas memorias celulares. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos, pongas las manos en tu corazón, inhales profundo y exhales. Inhala y exhala. Vamos a visualizar una luz violeta en medio del universo que baja por toda tu coronilla, tu cabeza. Baja hasta tu corazón y se expande por todo tu cuerpo. Tu cuerpo recibe la luz violeta. Tus pies, tus manos, tus órganos. Vamos a tu campo mental. Transmutamos todos los pensamientos. Limpiamos y liberamos. Limpiamos y liberamos. Transmutamos todos los pensamientos. Ahora nos vamos al campo emocional. Y vamos limpiando y liberando cada memoria, cada dolor. Limpiamos y liberamos, soltamos.
Ahora nos vamos a todo nuestro campo físico, nuestros órganos, nuestras hormonas. Permitimos el buen funcionamiento celular de nuestro cuerpo, que fluya en perfecta armonía, en perfecto amor, en perfecta sincronía con todo lo que es, liberando las memorias del pasado, presente y nuestros posibles futuros también. Liberamos y sanamos. Cuando estés listo o lista, abres tus ojos con una sonrisa, sabiendo que eso ya fue liberado y sanado. Me despido por hoy. Espero que tengan una linda noche, un lindo día, que puedan sentir esta energía de transmutación, de liberación. Nos vemos en la próxima. Bye bye.